René Descartes publica este texto, Inicio de la filosofía racional, ideal ilustrado. Newton publica este texto que sistematiza la ciencia. Revolución gloriosa en Inglaterra, buscaba poder del pueblo. Gran escritor e historiador de la Ilustración. Su invento fue la primera máquina de vapor. Era bastante irregular, pues se paraba con frecuencia, y su eficiencia dejaba mucho que desear. Fue construida la primera máquina de vapor funcional, la que dio origen a la instalación de una empresa industrial. Construyó una mandriladora para cilindros, más avanzada técnicamente y de mayor precisión. El telar mecanizado fue perfeccionado por el inventor británico Edmund Cartwright, quien patentó el primer telar mecánico en 1786, a quien el gobierno le adjudicó la fabricación de fusiles, lo que le planteó la fabricación en serie. Con este fin creó la primera máquina de fresar. Su aparición supuso toda una revolución en la navegación marítima mundial, ya que no dependía tanto de los vientos y corrientes. Los primeros verdaderos buques transatlánticos eran de vapor, y gracias a ellos se popularizó la palabra vapor para referirse a un barco. En 1814, George Stephenson construiría su primera locomotora, la Locomotion No. 1. El 6 de mayo de 1833, el franciscano, astrónomo y físico alemán Johann Carl Friedrich y su amigo Wilhelm Eduard Weber instalaron una línea telegráfica de 1000 metros de longitud sobre los tejados de la población alemana de Göttingen. Alrededor del año 1857, Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio. El invento de la lámpara incandescente se le atribuye a Thomas Alva Edison, que presentó el 21 de octubre de 1879 una lámpara práctica y viable. Clasificó las actividades de la empresa en dos áreas de trabajo fundamentales, la operativa y la organizacional. El inventor Thomas Alva Edison, de 35 años de edad, se embarcó en lo que llamó la aventura más grande de su vida. Frank B. y Lillian Gilbert aislaron 17 movimientos básicos en la realización de las tareas. Durante los festejos del centenario de la Revolución Francesa, se creó la Torre Eiffel, que se hizo con acero. Dos hermanos franceses, los Lumière, descubrieron que tomando varias fotos sucesivas y proyectándolas a una cierta velocidad, se producía la imagen del movimiento en el espectador. En 1896, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio, la patente británica 12039. Las nuevas fábricas se concentraron junto a los yacimientos mineros o los puertos. Henry Ford creó el llamado modelo T. Tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados. Los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles semielípticos. En 1928, la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes un poco desconfiada, porque pensaban que era un invento inútil. Pese a ello, las transmisiones oficiales se iniciaron el 31 de diciembre de ese año. Abolición del régimen feudal. Asaltaron la Bastilla el 14 de julio. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nacionalizaron los bienes de la Iglesia. A la Asamblea Legislativa. Asaltaron el Palacio de Tullerías. La Convención. Llegada del poder burgués demócrata. Abolición de la monarquía. Fue un juicio a Luis XVI. Política expansionista. Primera coalición. Nueva Constitución. Comité de Salud Pública y Seguridad General. Arresto y ejecución de los enemigos de la Revolución. Tribunal Revolucionario. Justicia expeditiva. Reformas sociales y económicas. Napoleón proclamó un nuevo gobierno, llamado el Consulado. Napoleón fue nombrado cónsul vitalicio. Napoleón consiguió un tratado de paz llamado Paz de Amiens. Llegó con un acuerdo con el Papa, donde se reconocía el catolicismo como la religión de la mayoría del pueblo. Napoleón se coronó él mismo como el emperador Napoleón I. El gran ejército de Napoleón derrotó a los ejércitos austriaco, prusiano y ruso. Fue el amo de Europa. Su gran imperio constaba de 3 partes: el imperio francés, los estados dependientes y los estados aliados. Hubo un desastre militar y los estados europeos comenzaron a rebelarse contra el ejército francés, siendo así que en este año París fue capturada y Napoleón exiliado.
Napoleón regresó a París el 20 de marzo de 1815. Sin embargo, el 18 de junio de ese año, Napoleón se enfrentó a un ejército británico y prusiano, bajo las órdenes del duque de Wellington, y sufrió una terrible derrota, haciendo así que lo exiliaran por segunda ocasión. El golpe de estado de los peninsulares habían dado contra el virrey Iturrigay en 1808 por apoyar a los criollos autonomistas. El ejército insurgente, formado por cerca de 80,000 hombres, libró su primera batalla formal. Allende, Adalma, Jiménez e Hidalgo fueron hechos prisioneros. Los 3 primeros fueron fusilados el 26 de junio de 1811, y tras un largo juicio, Hidalgo fue ejecutado. En 1812 se reunieron diputados españoles y americanos en Cádiz para redactar una nueva constitución liberal. En septiembre de 1813, Morelos convocó a la ciudad de Chilpancingo a un congreso que proclamó la independencia y estableció la república como forma de gobierno. En 1814, el documento Sentimientos de la Nación sirvió de base para redactar la constitución de Apatzingán. La Inquisición degradó a Morelos como sacerdote y el gobierno virreinal lo sentenció a muerte. En 1817, un liberal español, Francisco Javier Mina, llegó a Tamaulipas para unirse a los insurgentes. A principios de 1820, la Constitución Liberal de Cádiz entró nuevamente en vigor en España. Iturbide entró en la Ciudad de México con su ejército trigarante, o de las 3 garantías, entre vítores y algarabía de la población. Al día siguiente, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Reforma del sistema electoral británico. Se crean los talleres nacionales. Derecho al trabajo garantizado por el Estado. Son eliminados en junio tras la reacción moderna. Asesinato del archiduque Fernando. Empieza la Primera Guerra Mundial. Alemania pone en marcha el Plan Stephen. Alemania conquista Bélgica. Bloqueo del Mar del Norte y guerras de trincheras. Italia entra a la guerra. Guerra de doble frente alemán. Bulgaria entra a la Triple Alianza. Gran Bretaña empieza a utilizar tanques y Austria gas venenoso. Estados Unidos de América entra a la guerra. Última ofensiva alemana a Francia. Turquía pide el armisticio. Firma del Tratado de Versalles. Guerra Fría, disputa que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos intervino en la Guerra Civil rusa enviando unos 10,000 soldados entre 1918 y 1920 y después se negó a reconocer el nuevo Estado hasta 1933. El 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín cayó para evitar que los ciudadanos de la RDA siguieran abandonando en masa el país. La Guerra Fría aumentó en los años 1949 y 1950. Las unidades alemanas, con más de 2,000 tanques y 1,000 aviones, atacan las defensas polacas a lo largo de la frontera y avanzan hacia Varsovia en un embate de encierro masivo. En un ataque relámpago, las fuerzas alemanas atacan Noruega y Dinamarca. La campaña contra los Países Bajos y Francia dura menos de 6 semanas. Las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y Grecia, ayudadas por contingentes de aliados de Alemania, y no tardan en someter a los Balcanes. Más de 3 millones de soldados alemanes, con el refuerzo de 500,000 de auxiliares de los aliados de Alemania, atacan la Unión Soviética en un amplio frente que va del Mar Báltico en el norte del Mar Negro en el sur. Las fuerzas alemanas comienzan una nueva campaña hacia el este. Esta vez los objetivos son los yacimientos petroleros del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. A mediados de noviembre de 1942, el ejército soviético lanzó una contraofensiva contra las fuerzas alemanas desplegadas en Stalingrado y rápidamente rodeó a todo un ejército alemán formado por unos 250,000 soldados. Después de meses de luchas encarnizadas y fuertes bajas, las fuerzas alemanas sobrevivientes
se rinden. Más de 150.000 aliados bajo el mando del general estadounidense Dwight D. Eisenhower desembarcan en las playas de Normandía, Francia. Las fuerzas soviéticas lanzan una poderosa ofensiva en todo el frente oriental. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder hasta cerca de Varsovia en fines de julio de 1944. A mediados de abril de 1945, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva masiva contra Berlín. El 25 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se unieron con los estadounidenses que atacaban por el oeste de Torgán, sobre el río Elba, en el centro de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker del comando en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicida. Berlín se rindió ante las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Se sueltan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.